Hoy hablaremos sobre el Design Thinking o pensamiento de diseño. Pero, ¿qué es? El Design Thinking es una metodología generadora de ideas creativas que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de las personas. Hoy le presentamos 3 técnicas que nos ayudarán a generar muchas ideas innovadoras. Estas son How My Way, Brainstorm, Car Story. Estas surgen a raíz de la búsqueda de soluciones de una necesidad o de un problema. Hablemos sobre How My We, que en castellano significa cómo podríamos. Es una técnica que surge en el mundo empresarial y fue mejorada por IDEO. Responde a las necesidades a partir de las preguntas generadoras de ideas, con la participación de todos los participantes que generan las preguntas. Esta técnica está compuesta por 3 palabras: el how o cómo, my o podríamos, we o nosotros. Características y beneficios de la técnica. Características: es retadora porque invita a los participantes a pensar, fomenta la exploración, investigación y la extrapolación. Generadora de ideas. Beneficios: mantiene al participante activo y motivado. Promueve el pensamiento divergente, la creatividad y la mentalidad positiva. Desarrolla el pensamiento abstracto. Debemos tomar en cuenta antes de formular el How My We. Identificar la necesidad o el problema a solucionar. Diferenciar la necesidad del problema. Identificar a la población involucrada. Tomar en cuenta el contexto de la población. Formular las preguntas en positivo. Ahora veamos un ejemplo. Primero, tenemos que identificar una necesidad o un problema. En este caso, el embarazo precoz en la adolescencia. Este es un problema ya que genera abortos, deserción, sentimiento de culpabilidad, exclusión social, machismo. Para plantear la pregunta ¿cómo podríamos? Debemos tener en cuenta los elementos del siguiente cuadro: población, necesidad y razones de por qué es una necesidad. Continuemos con el ejemplo. El problema planteado fue el embarazo precoz en la adolescencia. Luego debemos identificar a la población afectada, en este caso la población adolescente. Después, identificar las necesidades que se generan a partir del problema. Las necesidades que identificamos son prevenir, disminuir y educarse. Finalmente, deben plantearse las razones de por qué deben ser satisfechas esas necesidades. En el caso, son porque deben cumplir su plan de vida satisfactoriamente, evitar contraer ETS, tener acceso a más oportunidades. Pasemos al siguiente paso. Basado en el cuadro anterior, deben formularse las siguientes preguntas iniciadas con ¿cómo podríamos?, que inviten a pensar a los participantes en posibles soluciones. Las preguntas que sugiero son: ¿cómo podríamos hacer que la población adolescente prevenga el embarazo precoz? ¿Cómo podríamos educar a los adolescentes para la prevención del embarazo precoz? ¿Cómo podríamos evitar que los adolescentes contraigan ETS? ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes cumplan su plan de vida? ¿Cómo podríamos hacer que los adolescentes vivan una sexualidad responsable? Como tercer paso, debemos seleccionar entre todos los participantes la pregunta que más se adecue para generar las ideas de las posibles soluciones. Tomamos la primera: ¿cómo podríamos hacer que la población adolescente prevenga el embarazo precoz? La elección de la pregunta nos dará pie para aplicar la siguiente técnica. Brainstorming o lluvia de ideas. ¿Qué es? Brainstorming es una técnica que consiste en proponer soluciones mediante la saturación de ideas libres para responder a la necesidad o problema identificado. Y al igual que How My We, también promueve la participación.
Siguiendo con el ejemplo de nuestra pregunta, ¿cómo podríamos hacer que la población adolescente prevenga el embarazo precoz?, se propone una lluvia de ideas de posibles soluciones. Estas son: capacitar a los maestros respecto a la importancia de que los adolescentes sepan sobre la educación sexual, implementar campañas de educación sexual, semana de educación sexual, conocer el calendario menstrual, talleres dictados por especialistas, desarrollar temas de educación sexual en el colegio, videos, foros sobre sexualidad, promover espacios culturales, fomento del deporte y espacios de recreación. Para esta parte se recomienda la utilización de POSIT, ya que es práctico. Una vez que tengamos todas las ideas propuestas, pasamos a la siguiente técnica: Card sorting o clasificación de tarjetas ideas. Es una técnica que mediante el análisis de los participantes se evalúa y categoriza o agrupan las ideas. Siguiendo con nuestro ejemplo, categorizamos según la relación que guarden en común. En este caso agrupamos la primera parte de 4, la segunda de 2, la tercera también de 2 y queda solo uno de 1. Esto nos servirá para tener claro la relación que guarda la respuesta que vamos a seleccionar con la pregunta del cómo podríamos. Finalmente, seleccionamos la mejor respuesta de solución posible que satisfaga a nuestra pregunta modelo: ¿cómo podríamos hacer que la población adolescente prevenga el embarazo precoz? La mejor respuesta en este caso es desarrollar temas de educación sexual en nuestro colegio.